Mis padres robaron mi fondo universitario para pagar la fianza de mi hermano después de que le quitó la vida a un hombre. Y luego llamaron a mi jefe para decirle que yo estaba malversando fondos cuando me negué a ayudarlos de nuevo. Cuando finalmente les dije que había terminado con esto, mi mamá gritó: «Nos debes toda tu vida. Ni siquiera existirías sin nosotros». Simplemente cerré la puerta. Eso fue hace 18 meses. Ayer, hice que deseara que lo único que hubiera hecho fuera negarme a ayudarlos. Mi terapeuta dice que tengo un complejo de salvador, pero honestamente, creo que simplemente soy estúpida. Tenía 17 años, trabajaba en el turno de noche en un almacén mientras mi hermano Sun se pasaba de fiesta su quinto año de último grado de secundaria. Cuando el MIT me aceptó con una beca completa, de hecho me escondí en el baño y lloré. No lágrimas de felicidad, lágrimas de miedo, porque sabía que mis padres encontrarían la manera de arruinarlo. Ni siquiera miraron la carta de aceptación. Shaun lo era todo para ellos, mientras que yo valía menos que un plan de respaldo. Nunca quisieron una niña, solo un niño. Por lo tanto, tenía sentido cuando mi mamá solo dijo que debíamos tener cuidado en cómo se lo decíamos a Son, ya que había sido rechazado en todas partes. Esa noche, Son condujo ebrio, chocó contra una minivan y mató a un padre soltero. Mis padres vaciaron mis ahorros para la universidad. Los $47 de la herencia de la abuela, más 3 años de romperme la espalda trabajando. Todo fue para el abogado de Son. Prometieron que me devolverían el dinero antes del semestre de otoño, pero todos sabíamos que era mentira, incluyéndolos a ellos. En el juzgado, la novia de Shaun, Melissa, apareció sollozando con un vestido negro como si ya estuviera en su funeral. No paraba de susurrar sobre su futuro y de tomarle la mano. Yo la había visto tal vez 2 veces antes de esto. 2 semanas después, Sean pagó la fianza e inmediatamente sufrió una sobredosis de fentanilo. En su funeral, Melissa se derrumbó en los brazos de mi madre, gimiendo que estaba embarazada, de apenas 8 semanas del bebé de Shaun. Mis padres la mudaron a nuestra casa esa misma noche, le dieron la habitación de Sean, justo al lado de la mía. Una noche, me estaba cepillando los dientes cuando la escuché por teléfono diciendo: «Sí, estoy dentro. Se lo están tragando todo. Dame 3 meses». Me quedé allí con la pasta de dientes goteando por mi barbilla, sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. Cuando el MIT llamó sobre mi depósito de inscripción, tuve que explicar que no podía pagarlo. Mis padres habían usado mi fondo universitario como garantía para la fianza de Shaun y lo perdieron todo. La solución de mis padres fue aplazarlo por 1 año para ayudar a Melissa con el bebé. La familia es lo primero. Eva, puedes ir al MIT el próximo año. Pero ambas sabíamos que el próximo año nunca llegaría. Intenté obtener préstamos privados pero necesitaba un aval. Mis padres se negaron. Dijeron que estaba siendo egoísta cuando Melissa necesitaba nuestro apoyo. Quería gritar que Melissa era Una noche en la cena, Melissa empezó a llorar diciendo que siempre había soñado con ser enfermera, pero que nunca había tenido oportunidades como yo. Mis padres la inscribieron en un programa de enfermería de $40 al año al día siguiente. Obtuvieron un préstamo con garantía hipotecaria. Terminé en un colegio comunitario trabajando 60 horas a la semana repartidas en 3 trabajos y dormía en la biblioteca entre clases. Mientras tanto, Melissa publicaba constantemente sobre su bebé arcoíris milagroso y cómo Son los cuidaba desde el cielo. Mi mamá me obligó a pedirle disculpas por ser difícil. Lo hice porque soy patética. Todo cambió cuando mis padres empezaron a llevar a Melissa a la iglesia. La congregación vio a esta hermosa joven viuda que llevaba el bebé de su novio muerto y abrieron sus billeteras, ventas de pasteles, lavados de autos, colectas especiales. El pastor usaba su historia en los sermones. Estas buenas personas le dieron más de $50. Mientras tanto, yo dormía en mi auto porque estar en casa estresaba a Melissa, lo cual no era saludable para el bebé. El amigo de mi compañero de trabajo era enfermero en el hospital, buscó el nombre de Melissa y dijo que nunca había sido paciente allí. Sin citas prenatales, sin ecografías, nada. Entonces, recibí un mensaje de Facebook de una niña de 12 años. Era la hija de Melissa, preguntando si su mamá estaba haciendo lo del embarazo de nuevo. Esta niña pequeña me envió capturas de pantalla de su mamá enviándole mensajes de texto a alguien sobre el botín de la iglesia y cómo tenía a estos idiotas comiendo de su mano. Me sentí asqueada pero también reivindicada. No estaba loca. Empecé a documentar todo. Descubrí que Melissa nunca se inscribió en la escuela de enfermería. Simplemente se embolsó los 40,000. Mis padres tenían ahora una deuda de 300,000 y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria, pero le decían a todos que se iban a mudar a una casa más pequeña para ayudar a Melissa a establecerse con el bebé. Mi tía abuela vio a Melissa en el casino con un tipo.
pareciendo muy no embarazada, mientras supuestamente estaba en reposo absoluto. El exmarido de Melissa me envió pruebas de otras 3 familias que ella había destruido con la misma estafa. La iglesia planeó un baby shower enorme y algo dentro de mí finalmente estalló. Le envié todo al diácono. Los mensajes de texto de la hija de Melissa, capturas de pantalla de foros de apuestas, el reembolso de la escuela de enfermería, todo. El diácono investigó en silencio. La esposa del pastor, que solía ser enfermera, pidió sentir patear al bebé en el baby shower. Melissa entró en pánico y fingió contracciones. Mis padres la llevaron de urgencia al hospital, donde el personal confirmó lo que yo ya sabía. Melissa se había desvanecido con las donaciones de la iglesia y sus ahorros. Ahora, mis padres no me dejan en paz y me ruegan que los ayude. Mis padres me rogaron que fuera su aval en un préstamo para salvar su casa, pero me negué. Mi crédito ya estaba destruido por los préstamos privados que había solicitado para el colegio comunitario. La congregación de la iglesia se enteró de todo a través del diácono y básicamente echaron a mis padres. Entonces pasó algo loco. Mi historia llegó a oídos de un exalumno del MIT a través de un amigo que dirigía una empresa de ingeniería. Me ofreció una pasantía remunerada con la promesa de patrocinar la finalización de mi título en una universidad estatal si mantenía buenas calificaciones. Pensé que ese era el final de la historia. Me equivoqué. Muy equivocada. Mis padres empezaron a presentarse en mi apartamento todos los días. Se sentaban en su auto afuera durante horas. Dejaban notas debajo de mi puerta. Llamaban a mis trabajos tratando de que me despidieran para que tuviera que volver a casa. Cambié las cerraduras 2 veces, conseguí una orden de restricción que ellos ignoraron. Cuando aparecieron de nuevo, la policía los arrestó por violar la orden. Fueron liberados al día siguiente, pero al menos quedó un rastro de papeleo. Entonces mi mamá empezó a publicar en Facebook sobre cómo los abandoné en su momento de necesidad. Como era una hija malagradecida que eligió el dinero sobre la familia. La gente de su antigua iglesia empezó a enviarme mensajes llamándome desalmada. Algunos de ellos le habían dado miles a Melissa y me culpaban por no haberles advertido antes. Tuve que borrar todas mis redes sociales. Mi papá se puso creativo. Llamó a mi nuevo jefe afirmando que yo le había robado a mi empleador anterior. Gracias a Dios, mi jefe fue comprensivo al respecto y me llamó de inmediato. Pero luego mi papá empezó a aparecerse en la oficina. Seguridad tuvo que escoltarlo hacia afuera 3 veces antes de que le prohibieran la entrada al edificio. La peor parte fue cuando se enteraron de mi estipendio de la pasantía. Consiguieron mis recibos de sueldo de la correspondencia que habían interceptado. Calcularon exactamente cuánto estaba ganando y empezaron a exigirme la mitad como alquiler atrasado por todos los años que viví con ellos. De hecho, me enviaron una factura detallada de 18 años de comida, ropa y servicios públicos. Ascendía a más de $200. Lo ignoré, obviamente. Gran error. Contrataron a un abogado sospechoso que me envió documentos de aspecto oficial. Resultó que el abogado era primo de Melissa o algo así. Todo el asunto era falso, pero me asustó lo suficiente como para conseguir mi propio abogado. Me costó $2 que no tenía solo para confirmar lo que ya sabía. En realidad no podían cobrarme por mi infancia. El siguiente movimiento de mi mamá fue presentarse en mi colegio comunitario. Les dijo a mis profesores que yo era mentalmente inestable y que necesitaba volver a casa. Un profesor de hecho me apartó para preguntarme si estaba bien. Otro pensó que estaba mintiendo sobre mi situación para ganar puntos de compasión en mi proyecto final. Tuve que mostrarle los informes policiales y todo. Luego jugaron la carta de la culpa con fuerza. Mi mamá llamó al 911 alegando dolores en el pecho. Solo me enteré de lo que realmente sucedió, porque el paramédico era el novio de mi compañera de trabajo y mencionó que la habían ingresado pero no le encontraron nada malo. Le había admitido al médico de guardia que solo estaba tratando de llamar mi atención. Mi papá intentó un enfoque diferente. Empezó a salir con una mujer llamada Patricia que aparentemente estaba forrada de dinero, viuda, sin hijos, solitaria. Se mudó con ella a las 3 semanas. Pensé, finalmente me dejará en paz. No. Estaba jugando a largo plazo. Convenció a Patricia de que yo era su preciosa hija a la que mi malvada madre le había lavado el cerebro. Patricia empezó a enviarme dinero para ayudarme a escapar. Se lo devolví todo, cada centavo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Patricia apareció en mi apartamento una noche, muy borracha y llorando. Me dijo que mi papá le había estado robando, llevándose sus tarjetas de crédito, moviendo dinero. Quería mi ayuda para atraparlo. Le dije que fuera a la policía. Dijo que no podía porque ya le había dado acceso a sus cuentas voluntariamente. No podía creer que alguien pudiera ser tan confiado. Pero ahí estaba ella, la prueba viviente.
Cometí el error de sentir pena por ella. La dejé dormir en mi sofá por una noche. Una noche se convirtió en una semana. Seguía prometiendo que se iría una vez que resolviera las cosas. Mientras tanto, mi papá reventaba mi teléfono a llamadas, acusándome de secuestrar a su novia. No se me escapaba la ironía. Patricia resultó ser tan manipuladora como todos los demás en esta historia. En realidad no estaba arruinada. Había movido la mayor parte de su dinero a cuentas a las que él no podía acceder antes de venir a mí. Me estaba usando para darle celos. Le enviaba fotos desde mi apartamento, diciéndole lo mucho mejor que yo la trataba. Era una locura. Eché a Patricia después de que la atrapé revisando mi computadora portátil. Estaba encorvada sobre mi escritorio a las 3:00 de la mañana. El resplandor azul de la pantalla iluminaba su rostro mientras hacía clic frenéticamente en mis archivos. Estaba buscando trapos sucios sobre mi papá para usarlos en su contra. Cuando encendí las luces, ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Solo me miró con esos ojos llorosos y dijo que tenía derecho a saber lo que yo estaba ocultando. Toda esta gente estaba loca. Cambié las cerraduras de nuevo esa misma noche, llamando a un cerrajero de 24 horas que me cobró el doble por el servicio de emergencia, y empecé a buscar un nuevo apartamento a la mañana siguiente. Mi mamá aún no había terminado, sin embargo. Consiguió un trabajo en el supermercado donde yo compraba, el pequeño Safemore en la calle Elm, donde había estado comprando mis alimentos durante 2 años. Simplemente apareció detrás de la caja registradora un día mientras yo compraba ramen y verduras congeladas. Al principio no la reconocí. Se había teñido el pelo de un horrible color burdeos y llevaba el uniforme de poliéster verde de la tienda. Empezó a llorar y a decirles a los demás cajeros cómo le estaba rompiendo el corazón, como su única hija ni siquiera le hablaba. Los otros clientes en la fila se removieron incómodos y pude sentir sus miradas de juicio perforando mi espalda. Dejé mis compras en la cinta transportadora y nunca regresé. Tuve que conducir 20 minutos fuera de mi camino hacia un Walmart en el siguiente pueblo solo para evitarla. Entonces ella intensificó la situación. Descubrió dónde trabajaba en mi segundo trabajo, en este pequeño restaurante en el centro llamado Rosie's. Era el clásico restaurante de comida barata con cabinas de vinilo agrietado y una máquina de discos que solo tocaba clásicos. Llevaba 6 meses trabajando allí como mesera y los clientes habituales me conocían por mi nombre. Entró durante la hora pico de la cena del viernes y armó una escena que nunca olvidaré. Le dijo a todo el mundo que yo tenía una enfermedad mental y que no estaba tomando mis medicamentos, que tenía episodios violentos y escuchaba voces. Lloraba dramáticamente, aferrándose a cualquiera que quisiera escucharla. Los demás comensales dejaron de comer para mirar. Mi jefa, una mujer que no se andaba con rodeos llamada Carol, tuvo que llamar a la policía. 2 oficiales escoltaron a mi madre hacia afuera mientras ella gritaba sobre los derechos maternos. Perdí ese trabajo a la semana siguiente. Dijeron que no fue por ella. Que el negocio estaba lento, pero todos sabíamos la verdad. Carol ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando me dio mi último cheque de pago. Mi papá y Patricia volvieron a estar juntos a los pocos días de que yo la echara. Aparentemente, todo su drama era un juego extraño que jugaban, rompiendo y reconciliándose por la emoción de hacerlo. Empezaron a aparecer en mi apartamento juntos, siempre en los peores momentos posibles. Patricia lloraba diciendo que solo quería que fuéramos una familia, con el rímel corriéndose por sus mejillas en perfectas lágrimas negras. Mi papá se quedaba allí de pie con un aspecto petulante, su brazo posesivamente alrededor de los hombros de ella como si hubiera ganado un premio. A veces traían flores o una cacerola de comida, como si la comida pudiera arreglar años de disfunción. Dejé de abrir la puerta, me sentaba en silencio con todas las luces apagadas hasta que finalmente se rendían y se iban. La pasantía era lo único bueno en mi vida. Mi jefe, Vincent, era un tipo mayor de unos 60 años que también había crecido con padres locos. Tenía una forma de ser tranquila, nunca se inmutaba por nada. Su oficina estaba llena de plantas y siempre sonaba música clásica suavemente de fondo. Él lo entendía. Me permitía trabajar en horarios raros cuando necesitaba evitar a mi familia. Nunca me hacía preguntas cuando aparecía a las 6:00 a.m. O me quedaba hasta la medianoche. Incluso me dejó dormir en la oficina unas cuantas veces cuando ellos acampaban afuera de mi apartamento. Había un viejo sofá en la sala de descanso que se convirtió en mi refugio. Me acurrucaba con una manta áspera del armario de suministros e intentaba olvidar mi vida fuera de esas paredes. Pero mis padres también encontraron la manera de arruinar eso. Mi mamá llamó a la empresa alegando que yo estaba malversando fondos. Tenía unos documentos falsos que había fabricado. Probablemente pasó horas haciéndolos. Capturas de pantalla de cuentas bancarias que ni siquiera eran mías.
estados de cuenta editados con Photoshop que mostraban grandes transferencias. Incluso había creado un rastro de correos electrónicos falsos. La recepcionista que atendió la llamada me dijo después que mi mamá sonaba tan convincente, tan desconsolada por el comportamiento criminal de su hija. Vincent tuvo que involucrar a recursos humanos. Hicieron toda una investigación que duró 3 semanas. Tuve que entregar todos mis registros financieros, cada estado de cuenta bancaria de los últimos 2 años. Pasé por múltiples entrevistas con representantes de recursos humanos de rostro inexpresivo que hacían las mismas preguntas una y otra vez. Fue humillante. Incluso después de ser absuelta, la gente me miraba de forma diferente. Mientras eso sucedía, mi papá estaba trabajando desde otro ángulo. Había convencido a Patricia para que me demandara por angustia emocional o algo igual de ridículo. Decía que yo la había manipulado cuando era vulnerable, que la había puesto en su contra durante su breve separación. La demanda era obviamente basura, pero de todas formas tenía que responder a ella. Otros $1 que no tenía para que un abogado escribiera una carta diciendo, básicamente, que esto era estúpido. El abogado, un hombre de aspecto cansado llamado señor Peterson, de hecho se rió cuando leyó su denuncia. Dijo que era la cosa más infundada que había visto en 20 años de práctica. Pero igual tuve que pagarle. Empecé a volverme paranoica, realmente paranoica, revisando mi auto en busca de rastreadores todas las mañanas, pasando las manos por debajo de los pasos de rueda y los parachoques, cambiando mis rutas al trabajo, tomando calles diferentes cada día, dando la vuelta para asegurarme de que nadie me seguía. Me enteré de que habían estado hablando con mis vecinos, tratando de obtener información sobre mis horarios. Una vecina, una dulce anciana llamada Marie, que siempre tenía gatos en su ventana, me dijo que mi mamá le había ofrecido $50 para dejarla entrar al edificio. Dijo que mi mamá había aparecido con galletas y una historia lacrimógena sobre querer dejarme una sorpresa de cumpleaños. Marie le dijo que se perdiera, pero me asustó muchísimo. Empecé a usar exclusivamente la entrada trasera, trepando por el contenedor de basura para evitar la puerta principal. Mis calificaciones empezaron a bajar. ¿Cómo no iban a hacerlo? Estaba trabajando 50 horas a la semana entre la pasantía y un nuevo trabajo en un centro de llamadas, yendo a la escuela a tiempo completo con una carga completa de cursos, y lidiando con un acoso constante. Me quedaba dormida en clase, me despertaba de golpe para encontrar al profesor mirándome. Una profesora, la doctora Chen, que daba mi clase de economía, me apartó después de que reprobé un examen parcial. Era joven, tal vez a principios de sus 30, con ojos amables detrás de unas gafas gruesas. Me derrumbé y le conté todo, las palabras brotando en una oleada desesperada. Me ayudó a conseguir prórrogas en mis tareas y me conectó con la consejería del campus. Incluso se ofreció a dejarme hacer el examen final por separado si lo necesitaba. La consejera era amable pero inútil. Se llamaba Jennifer y tenía carteles motivacionales por toda su oficina. No paraba de decir que necesitaba establecer límites, hablando con esa voz suave y terapéutica que me daba ganas de gritar. Tenía ganas de reírme. ¿Cómo estableces límites con personas que se presentan en tu trabajo y hacen que te despidan? Que presentan demandas falsas, que te acosan. Sugirió que les escribiera una carta expresando mis sentimientos. No tenía respuestas para un acoso real. Solo seguía insistiendo en ejercicios de respiración y en escribir un diario. Dejé de ir después de 3 sesiones. El siguiente movimiento de mi mamá fue genial en su simplicidad. Empezó a decirle a todos que yo consumía sustancias, publicaba esas largas peroratas en Facebook sobre cómo había encontrado agujas en mi antigua habitación, cómo había robado joyas para mantener mi adicción. Incluso publicó fotos de jeringas aleatorias que probablemente había encontrado en Google Imágenes. Mentiras absolutas, pero la gente se las creía. Empezó a recibir mensajes de viejos amigos de la secundaria preguntándome si necesitaba ayuda para desintoxicarme. Mi prima Sara, con quien no había hablado en años, llamó llorando sobre cómo desearía haberlo sabido antes para poder ayudar. Era mortificante tratar de convencer a la gente de que no era una adicta. Tuve que hacerme una prueba de sustancias en el trabajo debido a sus acusaciones. Vincent me creía, pero las políticas de la empresa eran las políticas de la empresa. Tuve que ir a una clínica, orinar en un vaso mientras alguien miraba, firmar formularios reconociendo que un resultado positivo significaba el despido inmediato. La prueba salió limpia, obviamente, pero el daño ya estaba hecho. Todos en el trabajo me miraban de forma diferente después de eso. Las conversaciones se detenían cuando entraba a las habitaciones. La camaradería fácil que había construido había desaparecido. Mi papá, mientras tanto, estaba exprimiendo a Patricia hasta dejarla seca.
Me llamaba llorando diciendo que le había quitado otra tarjeta de crédito o vaciado otra cuenta. A veces podía escucharlo al de fondo, entrenándola sobre qué decir. Me dijo que había vendido el anillo antiguo de su madre, el que su mamá había usado durante 50 años. Le dije que lo dejara. Ella decía que lo amaba, que yo no entendía el amor verdadero. Dejé de contestar sus llamadas después de que me acusara de estar celosa de su felicidad. Luego mis padres hicieron algo que no vi venir. De hecho, consiguieron trabajos reales con formularios y todo. Mi mamá en un centro de llamadas. Mi papá en un almacén. Por unos 2 segundos, pensé que tal vez estaban cambiando las cosas. Que tal vez finalmente habían tocado fondo. No. Estaban construyendo un caso de por qué yo debería mantenerlos. Mira lo mucho que nos estamos esforzando. Decían, solo necesitamos un poco de ayuda para volver a ponernos de pie. Me enviaban fotos de ellos con sus uniformes de trabajo, luciendo cansados y dignos de lástima. Empezaron a enviarme presupuestos detallados, hojas de cálculo de aspecto profesional mostrando como si tan solo les diera 500 al mes, podrían conservar su apartamento. Luego fueron 700 porque los servicios habían subido, luego 1,000 porque mi papá necesitaba trabajo dental. Los números seguían cambiando, pero el mensaje era el mismo. Les debía. Calculaban cuánto habían gastado en criarme, ajustándolo a la inflación, y me presentaban una factura por mi infancia. Me enteré de que les decían a sus compañeros de trabajo acerca de su hija malagradecida que los dejaba batallar mientras ella se daba la gran vida. La supervisora de mi mamá, una mujer llamada Brenda, de hecho me llamó una vez para sermonearme sobre los valores familiares. Se pasó 20 minutos hablando de cómo sus hijos nunca la abandonarían, de cómo las generaciones más jóvenes no tenían respeto. Le colgué a mitad de una frase. El punto de quiebre llegó cuando se enteraron de mi aceptación en la universidad estatal. Vincent había cumplido su promesa y el patrocinio se hizo realidad. Matrícula completa, libros, incluso un pequeño estipendio para vivir. Finalmente iba a terminar mi carrera. Cometí el error de alegrarme por ello en Instagram. Solo una foto de la carta de aceptación con un emoji de corazón. Cuenta privada con solo 12 seguidores, pero ellos habían creado cuentas falsas para seguirme. Mi mamá se presentó en mi apartamento con capturas de pantalla impresas. Las había ampliado en quincos. Hizo toda una presentación. Lloraba a mares diciendo que yo podía pagar la universidad, pero que no podía ayudarlos a salvar su hogar. Su maquillaje corría como ríos por su rostro, y se había puesto su ropa más andrajosa para causar el máximo efecto. Mi papá estaba detrás de ella con Patricia, que también estaba llorando por alguna razón, agarrando un pañuelo dramáticamente. Habían traído a mi tía Linda, la hermana de mi mamá, a quien no había visto en años. Incluso ella era parte del asunto, hablando sobre la responsabilidad familiar y cómo mis abuelos estarían avergonzados. Habían coreografiado todo como una obra de teatro. No los dejé entrar, pero no se iban. Se sentaron en el pasillo durante horas. Mi mamá se lamentaba lo suficientemente fuerte como para que todo el piso la escuchara. Mis vecinos se quejaron. La señora Rodríguez del 3B amenazó con llamar a la policía. El propietario llamó y dijo que si volvía a ocurrir, iniciaría los trámites de desalojo. Me arriesgaba al desalojo por su culpa. Finalmente, salí y les dije que lo pensaría si se iban. De hecho me creyeron, empacaron su viaje de culpa y se fueron a casa. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo habían arruinado mi oportunidad en el MIT, y ahora estaban intentando arruinar esta también. Me quedé mirando al techo hasta el amanecer, repasando cada interacción, cada manipulación, cada mentira. Tomé una decisión. Había terminado de ser amable, de intentar manejar esto en silencio, de ser su víctima. Si querían jugar sucio, yo también podía jugar sucio. Empecé a documentar todo obsesivamente. Cada mensaje de texto, cada correo de voz, cada vez que se aparecían en algún lugar. Compré cámaras de seguridad para mi apartamento, de las buenas que suben los videos a la nube. Descargué aplicaciones para grabar llamadas telefónicas. Verifiqué la legalidad del consentimiento de una sola parte en mi estado. Armé un archivo que haría salivar a cualquier abogado. Carpetas codificadas por colores, en orden cronológico, con referencias cruzadas a los números de reportes policiales. Mi mamá hizo el siguiente movimiento. Creó un GoFundMe. Ayúdennos a salvar nuestro hogar mientras nuestra hija nos abandona. Usó fotos viejas nuestras de cuando yo era niña. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, vacaciones familiares que ni siquiera entonces podíamos permitirnos. Escribió esta historia lacrimógena sobre cómo las enfermedades mentales habían destrozado a nuestra familia. Cómo me había vuelto delirante y había cortado el contacto con ellos sin ninguna razón. Como solo querían de vuelta a su pequeña.
Recaudó $3 en 2 días de extraños que creyeron su actuación. Lo reporté a GoFundMe con toda mi evidencia. Lo cerraron y congelaron los fondos pendientes de investigación. Intentó crear otra en una plataforma diferente, pero yo ya los había contactado con la documentación. Mi papá estaba en lo suyo con Patricia. Me enteré de que la había convencido para que lo añadiera a su seguro de vida. Luego empezó a llevarla a todas estas actividades peligrosas. Escalada en rocas sin experiencia, publicando fotos de ellos en los bordes de los acantilados, paseos en motocicleta sin casco, zigzagueando entre el tráfico, rafting en rápidos de clase 5. Patricia pensaba que era romántico. Lo llamaba su hombre de aventuras. Yo pensaba que era un intento de asesinato. Intenté advertir a Patricia de nuevo, pero ella me acusó de estar celosa. Decía que yo no podía soportar ver a mi padre feliz, que yo estaba amargada y sola y quería que todos los demás también fueran miserables. Me rendí. Algunas personas quieren ser víctimas. No puedes salvar a alguien que se está ahogando si sigue nadando hacia el fondo. La escuela empezó, y pensé que tal vez podría concentrarme en eso. Equivocada de nuevo. Mi mamá había descubierto a qué campus iba a asistir. Empezó a aparecerse allí también. Sentada en el estacionamiento en su Honda destartalado, viéndome caminar entre los edificios, siguiéndome entre clases a distancia, fingiendo leer un mapa del campus. La seguridad del campus no podía hacer nada porque era propiedad pública. La hacían circular, pero ella simplemente se reubicaba en otro estacionamiento. Se acercaba a mis compañeros de clase cuando yo no estaba cerca, les hablaba de su pobre hija enferma que se negaba a tomar sus medicamentos, como solo estaba tratando de ayudar, lo peligrosa que yo podía ser cuando no tomaba mi medicina. Algunas personas se lo creyeron. Los veía susurrando cuando pasaba por su lado, acercando sus bolsos cuando me sentaba cerca de ellos. Otros se daban cuenta y me avisaban cuando ella andaba cerca. Un chico llamado Marcus empezó a acompañarme a mi auto. Dijo que su mamá era el mismo tipo de loca. Mi papá intensificó las cosas a su propia y especial manera. Empezó a llamar a mis profesores, diciéndoles que yo era una mentirosa compulsiva que inventaba historias para llamar la atención, que toda mi tragedia familiar estaba fabricada para ganar puntos de lástima, que probablemente había plagiado mis trabajos porque era incapaz de hacer un trabajo honesto. Un profesor, el Dr. Williams, que daba mi clase de estadística, de hecho me preguntó al respecto durante las horas de tutoría. Le mostré los informes policiales del accidente de Shaun, los documentos de la corte, todo. Se disculpó, pero la semilla de la duda estaba plantada. Podía verlo en cómo calificaba mis trabajos después de eso, buscando cualquier señal de engaño. Patricia finalmente abrió los ojos cuando atrapó a mi papá tratando de transferir la casa de ella a su nombre. Me llamó histérica a las 2 a.m. Él le había drogado el té con pastillas para dormir y pensaba que estaba desmayada, pero ella solo había fingido beberlo. Lo había grabado con su teléfono hablando con alguien sobre cómo el dinero del seguro los arreglaría de por vida. El audio era escalofriante. Mi padre discutiendo tranquilamente mi muerte como si fuera una transacción comercial. Le dije que llamara al 911. Ella me rogó que fuera a su casa en su lugar. Dijo que tenía miedo de que él pudiera regresar. Casi no fui. Casi. Pero algo en su voz, el terror genuino, me hizo agarrar mis llaves. Conduje hasta allí con el 911 listo para marcar, pasándome semáforos en rojo, mis manos temblando en el volante. El auto de mi papá ya no estaba cuando llegué. Patricia estaba encerrada en el baño, aterrorizada, agarrando un cuchillo de cocina. Me mostró la grabación. Era incriminatoria. Mi papá hablando sobre pacientes, sobre cómo ocurren los accidentes, sobre asegurarse de que el seguro se procesara antes de que pasara algo, sobre cómo yo había estado deprimida últimamente, como nadie lo cuestionaría. La maldad casual en su voz me puso la piel de gallina. Llamamos a la policía juntas. Se llevaron la grabación, pero dijeron que no era suficiente para presentar cargos, solo especulación, dijeron. No se había cometido ningún delito real. Ninguna amenaza directa. Patricia solicitó una orden de restricción en su lugar. Mi papá se enfureció cuando fue notificado. Me culpó a mí, obviamente. Empezó a enviarme estos largos mensajes de texto divagantes sobre cómo había envenenado a Patricia en su contra, cómo le había arruinado su oportunidad de ser feliz, cómo yo le debía por haber destruido su vida. La ironía era lo suficientemente espesa como para atragantarse. Había olvidado convenientemente todas las vidas que él destruyó. Mi mamá usó el drama de Patricia como munición. Publicó por todas partes acerca de cómo yo había roto la relación de mi padre por despecho, cómo no podía soportar ver a nadie más feliz. Como estaba destruyendo sistemáticamente a la familia. La narrativa era tan retorcida que casi admiraba su creatividad.
Podría haber sido una escritora de ficción sin imaginación. Luego llegaron las cartas de las agencias de cobro, sobres gruesos con texto rojo amenazante. Aparentemente, mis padres habían estado sacando préstamos a mi nombre, tarjetas de crédito con mi número de seguro social, préstamos personales con firmas falsificadas, incluso un préstamo de auto para un vehículo que nunca había visto. Mi crédito estaba destruido, más que destruido. Estaba en números negativos que no sabía que existían. 7 cuentas diferentes, $43 en deudas. Presenté reportes de fraude, denuncias policiales, pasé horas al teléfono con agencias de crédito, escuchando la música de espera hasta que me supe cada nota. Algunas deudas fueron eliminadas después de meses de pelea, otras no. A los cobradores no les importaba que fuera un fraude. Querían su dinero. Estaba siendo demandada por 3 compañías diferentes por deudas que yo no generé. Notificadores judiciales apareciéndose en el trabajo, en la escuela, avergonzándome frente a todos. Vincent me ayudó a encontrar un abogado que trabajaba barato. Empezamos a contraatacar, pero era agotador. Cada día traía nuevas facturas, nuevas amenazas, nuevas fechas de corte. Me estaba ahogando en papeleo mientras intentaba mantener mis calificaciones y trabajar suficientes horas para sobrevivir. Mi apartamento parecía un despacho de abogados. Documentos cubriendo cada superficie. La respuesta de mis padres a los cargos de fraude fue predecible. Se hicieron las víctimas. Dijeron que yo les había dado permiso y que ahora estaba mintiendo al respecto. Mi mamá incluso produjo una grabación falsa de mí supuestamente aceptando ayudarlos. Obviamente estaba editada. Mi voz unida a partir de varias conversaciones, pero enturbiaba las aguas lo suficiente como para hacer todo más difícil. El estrés me estaba consumiendo. Perdí 20 libras que no me podía permitir perder. La ropa me colgaba como si fuera un espantapájaros. Empecé a tener ataques de pánico que me dejaban jadeando en el piso del baño. No podía dormir sin pesadillas. Vincent se dio cuenta y me obligó a tomarme unos días libres. Los pasé en mi apartamento con las luces apagadas, con miedo incluso de mirar hacia afuera, sobreviviendo a base de galletas saladas y agua. Ahí fue cuando reapareció Melissa. Sí, la estafadora del embarazo falso. Apareció en mi puerta como si nada hubiera pasado, vistiendo ropa de diseñador que probablemente había comprado con el dinero de sus estafas. Dijo que se había enterado de mis problemas y quería ayudar. Me reí en su cara. De verdad me reí. Se sintió bien. El sonido duro y amargo en el pasillo. Se enojó y amenazó con contarle a todos la verdad sobre mi familia, que yo había sabido de su estafa y la había ayudado. Completa mentira, pero tenía viejos mensajes de texto que podía tergiversar. Mensajes donde yo había sido amable con ella antes de saber la verdad. Ofreciéndole apoyo durante su embarazo. Quería $10 para quedarse callada. Grabé toda la conversación en mi teléfono, le dije que se largara. Se fue, pero no sin antes rayar mi auto con las llaves al salir. Un rasguño largo en el lado del conductor que costaría 800 arreglar. Lo añadí a mi creciente colección de reportes policiales. Mi mamá se enteró de la visita de Melissa a través de vecinos de los que se había hecho amiga con galletas y cuentos de lágrimas. Lo usó como más evidencia de mi enfermedad mental. ¿Por qué me visitaría Melissa a menos que yo hubiera estado involucrada en la estafa? La lógica era una locura, pero la gente escuchaba. Estaba construyendo una narrativa pieza por pieza. La escuela era mi único escape, pero incluso eso estaba manchado. Veía el auto de mi mamá en el estacionamiento, encontraba notas en mi parabrisas escritas con su letra, a veces cariñosas, a veces amenazantes. Tenía compañeros de clase que me decían que mi papá había estado preguntando por mí. Empecé a faltar a clases solo para evitarlos, viendo las conferencias en línea cuando los profesores las publicaban. Vincent notó que mis calificaciones bajaban y me llamó. Su oficina se sentía como el único espacio seguro que quedaba. Me derrumbé por completo, le dije que no podía hacerlo más. El acoso, las deudas, el miedo constante. Escuchó, luego hizo algo que no esperaba. Llamó a su propio abogado. Esta abogada era diferente. Ellen Martínez, de 60 años, con cabello gris acero y ojos que lo habían visto todo. Más vieja, más ruda, había lidiado con casos como el mío antes. Miró mi evidencia y de hecho sonrió. Dijo que teníamos suficiente para enterrarlos. No solo órdenes de restricción, sino consecuencias reales, cargos criminales, tiempo de prisión. Empezamos a construir un caso. Mis padres deben haber sentido que algo estaba cambiando porque intensificaron sus esfuerzos. Mi mamá renunció a su trabajo para acosarme a tiempo completo. Comenzó un blog sobre su hija malagradecida. Mi papá empezó a aparecer con diferentes mujeres, todas viudas adineradas. Obviamente estaba estafando.
Las desfilaba por delante de mi apartamento como si fuera un espectáculo enfermizo, asegurándose de que lo viera por la ventana. Luego me golpearon donde realmente dolía. Se pusieron en contacto con el MIT, les dijeron que aplacé la inscripción debido a problemas de salud mental, que yo era inestable y no debía ser considerada para una futura admisión. Incluso enviaron registros médicos falsos que habían creado, completos con firmas falsificadas de psiquiatras. El MIT envió una carta formal indicando que debido a mi falta de inscripción y la información posterior recibida, mi expediente se cerraba permanentemente. Cualquier oportunidad de ir allí alguna vez murió ese día. Lloré durante horas cuando recibí la carta. Quería rendirme. Lo consideré seriamente. Me senté en mi auto una noche con el motor en marcha en un garaje cerrado antes de darme cuenta de que eso solo les daría la razón. ¿De qué servía luchar cuando simplemente encontraban nuevas formas de lastimarme? Pero Vincent no me dejó rendirme. Tampoco Helen. Dijeron que estábamos cerca de terminar con esto. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Patricia había estado indagando en el pasado de mi papá. Descubrió que él había hecho esto antes. Otras 3 mujeres en la última década, todas viudas, todas estafadas, todas demasiado avergonzadas para presentar cargos. Pero Patricia estaba lo suficientemente enojada como para ser valiente. Las convenció de dar un paso al frente. Tuvimos una reunión en la oficina de Ellen. Todas estas mujeres compartiendo sus historias, reconociendo los mismos patrones. De repente, teníamos un patrón, un historial, evidencia real de fraude y manipulación que abarcaba años. La policía finalmente empezó a tomárselo en serio. Un detective llamado Morrison fue asignado al caso. Era minucioso, construyendo una línea de tiempo de las estafas de mi padre. Las cosas se estaban moviendo. Mi mamá se enteró de la investigación y entró en pánico. Empezó a llamarme docenas de veces al día. El correo de voz pasaba por todas las emociones. Disculpándose, rogando, amenazando, negociando. Cada una más desesperada que la anterior. No contesté, pero guardé cada correo de voz. Ellen dijo que eran oro para nuestro caso. Se presentó en la oficina de Vincent con un arma. No estaba cargada, afirmó después. Aunque, ¿quién sabe la verdad? Solo quería asustarme para que retirara los cargos. Seguridad la tacleó en el vestíbulo antes de que pasara la recepción. Fue arrestada en el acto, gritando sobre sus derechos como madre. Finalmente, consecuencias reales. Mi papá intentó huir, empacó todo lo que pudo robarle a Patricia y se dirigió a la frontera del estado en el auto de ella. La policía lo atrapó en una gasolinera. Las tarjetas de crédito de Patricia en su billetera y sus joyas en el maletero de él. Él también fue arrestado y su foto policial salió en las noticias locales. El alivio que sentí fue indescriptible. Por primera vez en años, podía respirar. Podía ir a clase sin mirar por encima del hombro. Podía volver a casa sin revisar si estaban sus autos. Podía contestar mi teléfono sin miedo. Había terminado. O eso creía. Porque incluso desde la cárcel, encontraron formas de comunicarse. Llamadas por cobrar y cartas proclamando su inocencia. Pero esa es una pesadilla completamente diferente. Por ahora, yo era libre. Las llamadas desde la cárcel comenzaron de inmediato. Llamadas por cobrar cada hora. Mensajes automatizados preguntando si aceptaba los cargos del centro de detención del condado. Bloqueé el número, pero usaban teléfonos diferentes. El tiempo de teléfono de otros reclusos, los teléfonos del escritorio de los guardias, cualquier cosa para comunicarse. Cambié mi número 3 veces en 2 semanas. Helen me dijo que documentara todo para las próximas audiencias, no juicios, solo audiencias sobre fianzas y órdenes de protección. Mis padres tenían defensores públicos que seguían presentando mociones. Aparentemente, ser arrestados violaba sus derechos constitucionales como padres o algo igual de estúpido. El papeleo nunca se detenía. La compañera de celda de mi mamá empezó a escribirme cartas. Decía que mi mamá hablaba de mí constantemente. Tenía toda una fantasía sobre reconciliarnos cuando saliera. La compañera de celda quería dinero para mantener a mi mamá alejada de ella. Tiré las cartas en mi caja de evidencias y seguí adelante. Vincent me dio más horas en la pasantía para ayudar con los honorarios legales. Básicamente vivía en la oficina programando hasta que me ardían los ojos. Mis compañeros de trabajo sabían que algo pasaba pero no hacían preguntas. Solo me traían café y ocasionalmente me obligaban a tomar descansos. Entonces mi tía Linda comenzó su campaña. Había estado callada durante los arrestos. Pero ahora estaba en una misión. Empezó a presentarse en mi apartamento con otros parientes a los que no había visto en años. Primos, tías abuelas, personas que salieron de la nada, todos con el mismo mensaje.
La familia es la familia. No envías a la familia a la cárcel. Linda era la peor. Acampaba fuera de mi edificio con letreros. Eva destruyó a nuestra familia en marcador rojo. Hija envía a padres amorosos a prisión en letras mayúsculas de molde. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar acerca de cómo yo estaba destrozando a la familia. Los demás inquilinos empezaron a evitarme. Se puso creativa con su acoso. Empezó a pedir pizzas a mi apartamento a las 3:00 a.m. Me suscribió a cientos de revistas. Puso mi número en todas las listas de telemercadeo que pudo encontrar. Lo publicó en anuncios de Craigslist de cachorros gratis. Mi teléfono se volvió inutilizable por las llamadas constantes. Estaba estudiando para los exámenes finales cuando ella intensificó las cosas. Se apareció en el campus con las amigas de la iglesia de mi mamá, las que aún creían sus mentiras. Me rodearon en la biblioteca, rezando en voz alta por mi alma. Seguridad las sacó, pero el daño ya estaba hecho. Todos me miraban como si fuera contagiosa. El abogado de mi papá me contactó directamente, lo cual Ellen dijo que era ilegal, pero ocurrió de todos modos. Quería que yo escribiera una carta de referencia moral para la sentencia de mi papá. Dijo que ayudaría a reducir su tiempo. Me reí tan fuerte que lloré. La audacia era casi impresionante. Patricia me sorprendió manteniéndose fuerte. Testificó en cada audiencia sobre las estafas de mi papá. Llevó recibos, estados de cuenta bancarios, grabaciones. Las otras mujeres a las que había estafado también se presentaron. Sus historias eran inquietantemente similares a la mía. Bombardeo de amor, drenaje financiero, manipulación emocional, patrón clásico de un depredador. El defensor público de mi mamá intentó un enfoque diferente. Defensa de salud mental. Dijo que estaba teniendo un colapso por perder a Sean, que el dolor la hizo hacer locuras. Querían que yo testificara sobre su estado mental. Ellen lo detuvo rápidamente. Las audiencias fueron brutales. Sentada en esas salas de tribunal, viendo a mis padres en monos naranjas y grilletes, mi mamá sollozaba teatralmente cada vez que me veía. Mi papá solo me miraba fijamente con esta fría ira. El juez ya parecía cansado de su drama. Linda redobló sus esfuerzos durante las audiencias, inició una petición para que se retiraran los cargos, consiguió firmas de personas de su antigua iglesia que aún creían que mis padres eran víctimas. Se quedaba fuera del tribunal con su portapapeles, diciéndole a todos que yo era un monstruo que había traicionado a la familia. Incluso logró interesar a un bloguero local. Este tipo que escribía sobre valores familiares y crianza tradicional. Hizo toda una serie sobre cómo los niños de hoy no tienen respeto por sus mayores. Usó mi historia como ejemplo sin usar nombres que todos conocían. La sección de comentarios fue brutal. Me concentré en la escuela y el trabajo. ¿Qué más podía hacer? Se acercaban los exámenes finales y no podía dejar que me robaran este título también. Estudiaba en mi auto entre audiencias, escribía trabajos en las salas de espera del juzgado, enviaba tareas desde mi teléfono durante los recesos. Mis calificaciones se mantuvieron estables de alguna manera. Mis profesores fueron comprensivos cuando les expliqué la situación. La doctora Chen incluso me dejó hacer un examen antes cuando coincidía con una fecha de la corte. Pequeñas misericordias en medio del caos. Luego llegaron las cartas desde la prisión, no solo de mis padres, sino de otros reclusos a los que habían convencido de que me escribieran, todos diciendo las mismas cosas. Lo mucho que mis padres lo sentían, cómo habían encontrado a Dios, cómo solo querían enmendar las cosas. Reconocí el estilo de escritura de mi mamá en la mitad de ellas. Mi papá logró llamar desde un teléfono de contrabando. No me pregunten cómo lo consiguió. La llamada llegó a las 2:00 a.m., su voz baja y amenazante. Dijo que yo me arrepentiría de esto. Que la familia era para siempre. Que él se aseguraría de que yo pagara por haberlos traicionado. Lo grabé y se lo di a Ellen. Esa grabación le consiguió confinamiento solitario y cargos adicionales. Intimidación de testigos o algo así. Su abogado intentó afirmar que no era realmente él en el teléfono. El análisis de voz demostró lo contrario. Otros cuantos años añadidos a su sentencia. Mi mamá tomó un enfoque diferente. Empezó a escribirles a los jueces, a los fiscales, a cualquiera con autoridad. Afirmaba que yo había manipulado el sistema, que yo era la verdadera criminal que les había robado a ellos. Incluyó evidencia falsa que creó en su celda, estados de cuenta bancarios dibujados a mano que mostraban depósitos que yo nunca había hecho. Linda creyó cada palabra. Empezó su propia investigación, apareciéndose en mis antiguos trabajos, haciendo preguntas, intentando encontrar pruebas de que yo era la verdadera estafadora. Convenció a unas cuantas personas de que yo parecía escurridiza o reservada.
Construyó toda esta narrativa acerca de que yo era una maestra de la manipulación que había incriminado a mis padres inocentes. El estrés lo estaba afectando todo. Me despertaba a las 4:00 a.m. con sudores fríos. No podía comer sin que me dieran calambres en el estómago. Perdí más peso. Vincent me obligó a ver a un médico que me recetó medicamentos para la ansiedad que no podía pagar. De todos modos surtí la receta y racioné las pastillas. Patricia se mantuvo en contacto durante todo. Teníamos esta extraña amistad nacida del trauma. Se comunicaba semanalmente para ver cómo estaba, se aseguraba de que estuviera comiendo, a veces incluso traía alimentos. Decía que entendía lo que era ser el blanco de alguien en quien confiabas. Las otras mujeres a las que mi papá había estafado formaron un pequeño grupo de apoyo. Nos reuníamos a tomar café después de las audiencias, comparábamos notas sobre sus tácticas. Era validante de una forma enfermiza. La prueba de que no estaba loca ni exagerando. Nos había hecho esto a todas nosotras. Luego Linda encontró el blog de mi mamá. Sí, el que había empezado antes de ser arrestada. Linda se hizo cargo de él, publicando actualizaciones sobre la injusticia de la situación. Publicaba fotos familiares antiguas con leyendas sobre tiempos más felices antes de que yo me volviera loca. Los comentarios se dividían entre la simpatía y personas que señalaban las evidentes mentiras. Inició un GoFundMe para su defensa legal. Usó fotos de mis padres luciendo tristes y frágiles. Recaudó unos cuantos miles antes de que yo lo reportara con documentación de sus crímenes reales. GoFundMe investigó y reembolsó las donaciones a los contribuyentes. Linda intentó de nuevo en otra plataforma, pero se había corrido la voz. Mi semana de exámenes finales coincidió con la sentencia de mi papá. Pasé la mañana en la corte viéndolo recibir 15 años por fraude, robo e intimidación de testigos. Me gritó mientras se lo llevaban. Me llamó de todos los nombres imaginables. Los alguaciles tuvieron que sacarlo a rastras. Tomé mi examen final de cálculo esa tarde. Mis manos seguían temblando por el drama de la mañana. Casi reprobé, pero me salvé por los pelos con una C. Suficientemente bueno. En este punto solo estaba tratando de sobrevivir. La sentencia de mi mamá fue a la semana siguiente. Su abogado exageró mucho el ángulo de la madre en duelo. El juez no se lo creyó. Recibió 5 años por acoso, fraude y el incidente del arma de fuego. Lloró por perderse mi graduación. Yo no sentí nada. Linda perdió el control en la sentencia. Empezó a gritarme en la sala del tribunal. Tuvo que ser sacada físicamente. Después de eso se le prohibió la entrada al tribunal. Eso no le impidió esperar afuera para seguirme a mi auto, gritando sobre la lealtad familiar durante todo el camino. Con ellos finalmente encerrados, pensé que podría respirar, concentrarme en terminar la escuela, graduarme y seguir adelante. Pero Linda no había terminado. Se mudó al antiguo apartamento de mis padres para mantenerlo para cuando salieran. Empezó a revisar sus cosas. Encontró toda su documentación sobre mí, cada recibo que habían guardado de mi infancia, cada foto, cada boleta de calificaciones. Construyó este altar para demostrar los buenos padres que habían sido. Publicaba fotos en internet a diario. Miren lo feliz que era Eva antes de volverse mala. Me gradué en silencio. Sin fanfarrias. Vincent y Ellen fueron a la ceremonia. Patricia también, mi pequeña familia elegida. Fuimos a cenar a un restaurante de cadena y lloré sobre mi pasta. Lágrimas de felicidad esta vez. De verdad lo había logrado a pesar de todo. La oferta de trabajo de la empresa de Vincent llegó al día siguiente. Puesto a tiempo completo con beneficios, un salario real, finalmente podría conseguir mi propio lugar en algún sitio donde nunca me encontrarían. En algún lugar donde Linda no pudiera acampar afuera con letreros. Empecé a buscar apartamentos al día siguiente. Encontré un pequeño estudio cerca de la oficina. Nada lujoso, pero tenía buenas cerraduras y cámaras de seguridad. El propietario no hizo demasiadas preguntas sobre mi crédito cuando le expliqué lo del robo de identidad. Linda descubrió que me estaba mudando gracias a su acecho en redes sociales. Se apareció en mi apartamento con un camión de mudanza U-Haul, convencida de que iba a detenerme. Trajo a primos que nunca había conocido. Intentaron bloquear físicamente mi auto. Llamé a la policía y se dispersaron. Me siguió hasta la frontera del estado. De hecho, siguió mi camión de mudanzas durante 3 horas hasta que la policía estatal la detuvo. Observé por mi espejo retrovisor cómo la obligaban a dar la vuelta. Fue la última vez que la vi. Mi nuevo apartamento se sentía como una fortaleza. Acomodé mis muebles de segunda mano y me sentí a salvo por primera vez en años. Cambié mi nombre legalmente a algo común. Empecé de nuevo. El alivio fue abrumador. El trabajo iba bien. Realmente bien.
Me volqué de lleno en los proyectos. Mis compañeros de trabajo no conocían mi historia y la mantuve así. Solo otra joven ingeniera empezando su carrera. Normal, aburrida, perfecta. Las cartas desde la prisión seguían llegando. Pero a mi antigua dirección. Linda me las reenvió por un tiempo hasta que conseguí una orden de cese y desistimiento. Entonces se detuvieron. El teléfono estaba en silencio. No más llamadas ni correos de voz a las 3:00 a.m. Empecé a ir a terapia con alguien especializado en trauma familiar. Trabajé en la culpa, la ira, el duelo por unos padres que en realidad nunca tuve. Aprendí que protegerte a ti misma no es egoísta. Que la familia no es una excusa para el abuso. A los 6 meses de mi nueva vida, recibí una carta de Patricia. Había conocido a alguien nuevo, un contador agradable y normal que la trataba bien. Estaba feliz. Dijo que le había salvado la vida al desenmascarar a mi papá, me agradeció por haber sido valiente cuando ella no pudo serlo. Las otras mujeres a las que había estafado se comunicaban de vez en cuando, actualizaciones de sus vidas, cómo se habían recuperado financiera y emocionalmente. Teníamos un vínculo extraño. Todas nosotras éramos sobrevivientes del mismo depredador. Ellas también se estaban reconstruyendo. Mi crédito mejoró lentamente a medida que las cuentas fraudulentas caducaban. Conseguí una tarjeta de crédito asegurada, luego una real. Reconstruí mi puntaje punto por punto. Tomó años, pero llegué allí. Incluso califiqué para un préstamo de auto con el tiempo. Vincent se jubiló pero se mantuvo en contacto. Mandaba tarjetas de cumpleaños y preguntaba por mis proyectos. Decía que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Ellen también. Enviaba mensajes de texto de vez en cuando para ver cómo estaba. Mi familia elegida cuidando de mí. Me enteré por rumores que Linda había sido arrestada por acoso. No hacia mí, sino a algún otro miembro de la familia que se había cruzado con ella. El patrón de comportamiento finalmente la había alcanzado. Mis padres habían creado su propio monstruo en ella. Sus fechas de liberación se sienten lejanas, pero se acercan lentamente, 15 años, 5 años. El tiempo se mueve de manera diferente cuando eres libre en comparación con cuando estás contando los días. He creado planes de contingencia, órdenes de restricción, listas para presentar, sistemas de seguridad, planes para volver a desaparecer si es necesario. Pero por ahora, estoy bien. Viviendo mi vida tranquila, yendo a trabajar, volviendo a casa a mi apartamento seguro, cocinando la cena para una persona, leyendo libros, cosas normales que parecen milagros después de todo. A veces sueño con ellos. Me despierto comprobando las cerraduras y las ventanas. El trauma no desaparece simplemente, pero se desvanece, se vuelve manejable. La vida crece alrededor de él como plantas a través del concreto. Nunca llegué al MIT. Nunca tuve esa vida perfecta que planeé a los 17, pero conseguí algo más. Libertad, paz, una vida que ellos no pueden tocar. Eso vale más que cualquier título. Mi terapeuta dice que ya no tengo un complejo de salvador. Dice que, en cambio, aprendí a salvarme a mí misma. Tal vez sea cierto. O tal vez siga siendo simplemente estúpida. Pero ahora soy estúpida con límites.